Para inicios de 1944, el Frente Oriental se encontraba en un punto de inflexión decisivo. Tras el triunfo soviético en Stalingrado y la victoria en Kursk, la Wehrmacht había perdido la iniciativa. En el sector sur y centro, el Ejército Rojo había lanzado una serie de ofensivas, empujando a las fuerzas alemanas hacia el oeste y recuperando territorios ocupados desde 1941. En el sector norte, la situación también estaba a punto de cambiar de forma decisiva. Desde septiembre de 1941, Leningrado había soportado uno de los asedios más largos y devastadores de la guerra, aislada por las fuerzas alemanas del Grupo de Ejércitos Norte. Para la Alemania de Hitler, conservar Estonia, Letonia y Lituania significaba proteger sus líneas de suministros. Para la Unión Soviética, recuperar estos territorios implicaba cerrar el acceso alemán al mar y expulsar definitivamente a las fuerzas alemanas de sus fronteras. Por estos motivos, a fines de noviembre de 1943, se ordenó el traslado desde Croacia del recién creado Tercer Cuerpo Panzer SS germánico, con la misión de reforzar el frente del 18º Ejército alemán. Aunque esta formación aún no había completado su entrenamiento, la inminente ofensiva soviética sobre Leningrado obligó a enviarlos apresuradamente al norte. El Tercer Cuerpo Panzer SS germánico estaba bajo el mando del SS Obergruppenführer Felix Steiner, un experimentado oficial que sirvió como comandante de la división Viking. Este cuerpo de las SS estaba formado por la 11ª División Panzergrenadier SS Norrland, al mando del SS Brigadierführer Fritz von Scholz. Esta división, integrada por algunos voluntarios noruegos y daneses, pero mayoritariamente por alemanes, fue la primera en llegar al sector de la cabeza de puente de Oranienbaum, a inicios de enero de 1944. El cuerpo de Steiner también incluía a la 4ª Brigada Panzergrenadier SS Nederland, bajo el mando del SS Oberführer Jürgen Wagner. Esta unidad estaba compuesta principalmente por voluntarios holandeses, junto con alemanes étnicos provenientes de Rumanía. Cuando el cuerpo llegó al sector, ya se encontraban en la zona la 9ª y la 10ª División de Campo de la Luftwaffe. Ambas unidades quedaron inmediatamente bajo el mando de Steiner, junto con varias fuerzas policiales ubicadas en el litoral occidental. Todas estas tropas fueron agrupadas en el llamado Kampfgruppe-Küste, bajo el mando del SS Brigadierführer Christian Peder Krysin. Todas estas fuerzas de Steiner quedaron bajo el mando del 18º Ejército, del coronel general Georg Lindemann. Durante la noche del 13 al 14 de enero de 1944, los soviéticos, finalmente, lanzaron su ofensiva, tanto en el frente de Leningrado, como desde la cabeza de puente de Oranienbaum. El Tercer Cuerpo Panzer SS germánico, sin haber tenido siquiera tiempo para establecerse por completo, quedó inmediatamente envuelto en combates defensivos. De este modo, entraba por primera vez en acción, en el frente oriental. Las primeras fuerzas soviéticas en atacar fueron las del Segundo Ejército de Choque, avanzando desde la cabeza de puente de Oranienbaum. Horas más tarde, se sumó el 42 Ejército, cuyo objetivo era restablecer un corredor entre ambos sectores de avance. Durante estos combates, las tropas de la 9ª División de la Luftwaffe fueron las más castigadas, quedando rodeadas en varios puntos defensivos. Para evitar su destrucción, Steiner envió elementos de la 11ª División SS Norrland, logrando rescatar a parte de las unidades cercadas. Tras intensas luchas, el 20 de enero, se abrió finalmente el corredor. Posteriormente, ambos ejércitos soviéticos dirigieron su empuje contra las líneas alemanas, en dirección a Krasnoye Selo y Ropsa. En los días siguientes, las fuerzas del 18º Ejército alemán continuaron resistiendo, aunque su situación empeoraba rápidamente. El Grupo de Ejércitos Norte se encontraba al límite de sus capacidades. El 26 de enero de 1944, el coronel general Georg Lindemann ordenó la retirada hacia el río Luga. La maniobra, realizada bajo una presión constante, provocó la destrucción de numerosas unidades alemanas,
que fueron perseguidas de cerca por las tropas de vanguardia soviéticas. Las fuerzas del tercer cuerpo Panzer SS fueron empujadas a la ciudad de Jamburg, a orillas del río Luga. A su retaguardia llegaban también unidades del 54 y 26 Cuerpo de Ejército. Todas estas fuerzas en retirada quedaron bajo el mando del general de infantería, Otto Sponheimer. Por este motivo, desde entonces, toda esta formación pasó a ser conocida como el Grupo Sponheimer. El 31 de enero de 1944, el segundo ejército de choque y el 42 ejército soviético alcanzaron la orilla norte del río Luga. Ante esta serie de repliegues y retrocesos, Hitler, indignado por la situación, destituyó al comandante del Grupo de Ejércitos Norte, al mariscal de campo, Georg von Küchler. En su lugar designó al coronel general, Walter Model, conocido por su firmeza y capacidad para estabilizar frentes en crisis. En un primer momento, Model intentó establecer una nueva línea defensiva tras el río Luga. Sin embargo, Steiner consideró que esta idea era imprudente, ya que más al sur, el octavo ejército soviético ya había cruzado el río. En su lugar, Steiner propuso replegar las fuerzas hacia la ciudad de Narva, donde el terreno formaba un estrechamiento natural que favorecía la defensa y dificultaba que las fuerzas soviéticas atacaran en grandes concentraciones. Para el 1 de febrero de 1944, varias unidades soviéticas habían cruzado el río Luga y se habían infiltrado profundamente en las líneas alemanas. Ante esta situación, Model finalmente aceptó la propuesta de Steiner y ordenó el repliegue general hacia las orillas del río Narva. Entre el 1 y el 2 de febrero de 1944, las primeras unidades del tercer cuerpo Panzer SS llegaron a la ciudad de Narva, al igual que varias divisiones alemanas desgastadas por la retirada desde el frente de Leningrado. Tras reorganizarse rápidamente, estas fuerzas ocuparon la nueva línea defensiva. Los hombres de la división SS Norrland y de la brigada SS Nederland recibieron la crucial tarea de sostener la cabeza de puente de Narva. Apenas arribaron, se atrincheraron de inmediato y reforzaron sus posiciones. El terreno desempeñó un papel decisivo en las operaciones alrededor de Narva. La región estaba atravesada por numerosos cursos de agua, incluido el propio río Narva, lo que dificultaba los movimientos y fragmentaba cualquier avance. Gran parte del territorio estaba cubierto por bosques y extensos pantanos, lo que limitaba las rutas de aproximación y reducía los espacios aptos para las maniobras de grandes unidades. En el plano estratégico, la zona formaba un estrecho cuello de botella entre la orilla norte del lago Peipus y el Golfo de Finlandia. Esta franja de tierra, de apenas unos 45 kilómetros de ancho, estaba completamente cortada por el río Narva y presentaba muy pocos accesos firmes. Como resultado, cualquier fuerza ofensiva quedaba canalizada por unos pocos corredores naturales, algo que favoreció enormemente a la defensa alemana. Para entonces, el tercer cuerpo de Steiner mantenía bajo su mando a la 11ª División Norrland del SS Brigadierführer Fritz von Scholz y a la 4ª Brigada SS Nederland del SS Oberführer Jürgen Wagner. La División Norrland estaba compuesta por el 23 Regimiento Panzergrenadier SS noruego, al mando del SS Obersturmbannführer Arnold Stoffers, y por el 24 Regimiento Panzergrenadier SS danés, al mando del SS Obersturmbannführer Hermenehild Graf von Westphalen. Ambos regimientos contaban con 3 batallones. Además de ello, por el 11º Batallón Panzer SS Hermann von Salza, al mando del SS Sturmbannführer Paul Albert Kaustsch. Por un regimiento de artillería, al mando del SS Obersturmbannführer Friedrich Wilhelm Karl. Por un batallón de reconocimiento, al mando del SS Hauptsturmführer Rudolf Salvach, y entre otras unidades. La 4ª Brigada SS Nederland estaba compuesta por el 48 Regimiento Panzergrenadier SS General Seifert, al mando del SS Obersturmbannführer Wolfgang Horchel, y por el 49 Regimiento Panzergrenadier SS de Reiter, al mando del SS Obersturmbannführer Hans Kolani. Ambos regimientos contaban con 2 batallones. Además de ello,
con el 54 Batallón Panzerjäger SS, al mando del SS Sturmbannführer, Knut. Además de ello, con un regimiento de artillería, con el 54 Batallón de Pioneros, con una compañía de reconocimiento, entre otras unidades. Al sur de la cabeza de puente, en la ribera oriental del río Narva, se posicionó el regimiento danés, entre Ivangorod y Dolga-Janiva, mientras que el regimiento noruego, en la zona de Krenholm. Al norte de la cabeza del puente, en la ribera oriental, cerca de Popovka, se posicionó el regimiento general Seifert, y poco más al sur, entre Lilienbach e Ivangorod, el regimiento de Reiter. En el puente, se posicionó algunos tanques del 11º Batallón Panzer SS, y al borde de la ciudad, las unidades de artillería. Al norte, se posicionó el Kampfgruppe Küste, junto con elementos de la 227 División de Infantería, reorganizado como el Kampfgruppe Wengler. En el sector sur, en las zonas pantanosas, se posicionó el 26 Cuerpo de Ejército, acompañado por varias divisiones mixtas, y por batallones de seguridad estonios. El 2 de febrero de 1944, mientras las tropas alemanas aún se establecían en la cabeza de puente de Narva, las divisiones soviéticas del 43 Cuerpo de Fusileros cruzaron el río por el sector norte de la ciudad e iniciaron sus primeros ataques contra la fortaleza. Ese mismo día, más al sur, unidades del 122 Cuerpo de Fusileros también lograron cruzar el río Narva, estableciendo una pequeña cabeza de puente en el pueblo de Krivaso. Aprovechando su impulso inicial, las tropas soviéticas avanzaron rápidamente hasta la estación del ferrocarril de Auvere, amenazando con aislar al tercer Cuerpo Panzer SS. Para frenar el avance soviético, los alemanes enviaron unidades de refuerzo hacia la estación. En el lugar se desató una lucha feroz, con ataques y contraataques continuos. Los combates en ambos sectores se prolongaron durante los días siguientes. El 6 de febrero, tras recibir refuerzos, el 122 Cuerpo de Fusileros consiguió finalmente capturar la estación de Auvere. Sin embargo, poco después, fueron castigados duramente por la artillería alemana, lo que los obligó a retirarse y a ceder nuevamente la posición. Tras su fracaso en Auvere, las fuerzas soviéticas en el sector adoptaron una postura más defensiva. El 12 de febrero, los soviéticos realizaron un nuevo cruce entre Rigi y Sivertsi. En ese sector, el Kampfgruppe Wengler contuvo el avance inicial. Sin embargo, no logró impedir que las fuerzas soviéticas tomaran el pueblo de Sivertsi. Durante un breve lapso, los soviéticos abrieron una brecha en las líneas alemanas, pero un rápido contraataque de los pioneros de la Nederland permitió recuperar las posiciones. Mientras esto ocurría, una columna motorizada soviética había avanzado hacia el oeste. Para detenerla, se enviaron elementos de la División Norrland. Tras intensas luchas, este grupo de combate improvisado logró frenar la columna, a unos 800 metros de Paklemae. A la mañana siguiente, el 13 de febrero, el Ejército Rojo intentó expandir nuevamente la cabeza de puente, y lanzó otro asalto sobre Sivertsi. La artillería alemana respondió de inmediato, y poco después el batallón Panzerjäger de la Nederland inició un contraataque contra la pequeña cabeza de puente soviética. Ese mismo día, el 13 de febrero, el comandante de la 227 División de Infantería, el teniente general Wilhelm Berlin, asumió el mando temporal de todo el grupo Sponheimer. Para entonces su cuartel general estaba ubicado en el pueblo de Merikula, a orillas del Golfo de Finlandia. Durante la madrugada del 14 de febrero, fuerzas soviéticas desembarcaron precisamente en Merikula. El objetivo era flanquear la línea de Narva desde el mar, y aliviar la presión sobre las cabezas de puente que habían establecido. Al amanecer, los alemanes enviaron refuerzos a la zona, y lanzaron un contraataque contra la 260 Brigada de Marina soviética. En los combates iniciales, el puesto de mando del general Berlin quedó temporalmente cercado. Sin embargo, un segundo contraataque, llevado a cabo por el Kampfgruppe Küste y el batallón de reconocimiento de la Norrland, logró destruir por completo la cabeza de playa soviética. Aproximadamente 200 soviéticos fueron hechos prisioneros.
Mientras todo esto ocurría, las fuerzas alemanas también consiguieron eliminar la cabeza de puente de Sivertsy. Las unidades involucradas sufrieron numerosas bajas, incluidos 2 comandantes de batallón. Las luchas en la zona estaban lejos de terminar. Esa misma tarde, otras unidades soviéticas volvieron a cruzar el río Narva, estableciendo otra cabeza de puente, esta vez en Vepskula. A la mañana siguiente, el 15 de febrero, al suroeste, los soviéticos lanzaron un nuevo intento por tomar la estratégica estación de Auvere, esta vez empleando al 30 Cuerpo de Fusileros de la Guardia. Las tropas soviéticas lograron avanzar hasta unos 500 metros de la estación, pero fueron detenidas por la intervención de bombarderos en picado alemanes. Aún así, consiguieron cortar la línea férrea en 2 puntos, dejando temporalmente a los defensores de Narva sin su principal ruta de suministro. Por estos motivos, los alemanes enviaron refuerzos con urgencia. Entre ellos estaba la división Panzerfelderhalle, además de nuevos tanques Tiger destinados a fortalecer al 502 Batallón de Tanques Pesados. Al mismo tiempo, el Ejército Rojo también reforzaba sus posiciones con la llegada del 112 y el 115 Cuerpo de Fusileros, incrementando aún más la presión sobre las líneas alemanas. El 19 de febrero de 1944, al noreste, llegaron las primeras unidades de la 20ª División de Granaderos SS Estonia, comandadas por el SS Oberführer, Franz Ausberger. Su misión principal era eliminar la cabeza de puente de Vepskula. Con su llegada, las diversas unidades mixtas alemanas que defendían el sector, fueron finalmente reemplazadas por una sola y sólida división. Esta unidad estaba conformada por el 45 Regimiento de Granaderos SS, bajo el mando del Sturmbannführer, Harald Ripalu, y por el 46 Regimiento de Granaderos SS, bajo el mando del Standartenführer, Johann Thulin. La división de estonios fue desplegada desde Hungerburg hasta las afueras de Narva. Apenas ocupó sus posiciones, entró rápidamente en acción, y logró hacer retroceder a las tenaces fuerzas soviéticas, hasta la orilla del río Narva. El 20 de febrero, el 30 Cuerpo de Fusileros de la Guardia había sido expulsado de las vías férreas tras sufrir más de 7.000 bajas. Ese mismo día, los soviéticos reanudaron la ofensiva, esta vez con el 124 Cuerpo de Fusileros. La 61 División alemana ofreció una resistencia encarnizada, pero finalmente tuvo que retroceder ante la presión del 124 Cuerpo. Mientras el Ejército Rojo avanzaba de manera constante, el mando alemán se vio obligado a enviar reservas para contener la crisis en el sector. Las luchas en Auvere, Vepskula y Rigi continuaron con gran intensidad durante los días siguientes. Con la llegada al frente del general de infantería Johannes Friesner, el 23 de febrero, el grupo Sponheimer pasó a denominarse oficialmente Destacamento de Ejército Narva. Ese día, Friesner quedó al frente de todas las operaciones defensivas en la región. 2 días después, el 25 de febrero, el SS Obersturmbannführer Arnold Stoffers, comandante del 23 Regimiento SS noruego, cayó en combate al sur del puente de Narva. Tras su muerte, el SS Sturmbannführer Albrecht Krugel asumió temporalmente el mando del regimiento. Al oeste, hasta el 28 de febrero, las fuerzas alemanas habían logrado hacer retroceder a las unidades soviéticas, pero fueron detenidas por el 43 Cuerpo de Fusileros. Ese mismo día, llegaron las 214 y 58 divisiones alemanas, para fortalecer la defensa en el sector occidental de la cabeza de puente de Krivaso. Al mismo tiempo, llegaron la Sexta y el 117 Cuerpo de Fusileros del 59 Ejército Soviético. El 29 de febrero, tras intensos combates, las tropas estonias lograron finalmente eliminar la cabeza de puente de Vepskula, restableciendo la línea defensiva en el sector. El 1 de marzo de 1944, los soviéticos volvieron a atacar la estación de Auvere, esta vez con el recién llegado 59 Ejército Soviético. Junto con casi 100 tanques, atacaron las defensas de la 214 División Alemana, a unos 20 kilómetros al suroeste de Narva. Tras 3 días de combates incesantes, el 4 de marzo, el 59 Ejército
finalmente rompió las defensas alemanas, y avanzó rápidamente al oeste, en dirección al pueblo de Sirgala. Al día siguiente, la 214 División, junto con algunos batallones estonios, resistió, obligando a los soviéticos a detener su avance. Tras sus fracasos en los ataques al norte de la ciudad, los soviéticos centraron su atención en la cabeza de puente de Narva. El cambio de estrategia se hizo evidente durante la noche del 6 al 7 de marzo, cuando las fuerzas soviéticas bombardearon la ciudad, causando numerosas bajas entre las tropas alemanas. Tras el bombardeo aéreo, las tropas del 30 Cuerpo de Fusileros de la Guardia, recién reorganizadas, abandonaron sus trincheras, y lanzaron un ataque contra la cabeza de puente de Narva. Durante todo el 7 de marzo, concentraron sus esfuerzos principalmente contra el sector del Regimiento General Seyfarth. El SS Obersturmbannführer Horchel se vio obligado a emplear sus últimas reservas para repeler el ataque. La batalla fue extremadamente costosa para ambos bandos, pero finalmente los holandeses lograron mantener la línea y obligaron a las fuerzas soviéticas a retirarse. Tras este fracaso, varios días después, el 13 de marzo, los soviéticos volvieron a atacar, esta vez, al 49 Regimiento de Reiter, al frente del pueblo de Lilienbach. Durante los intensos combates, las fuerzas soviéticas lograron romper las líneas del regimiento. Finalmente, durante el día, ante la intensa presión soviética, el SS Obersturmbannführer Kolani ordenó la retirada de Lilienbach. Durante la noche, las fuerzas soviéticas se percataron de la maniobra y atacaron a los hombres del regimiento de Reiter mientras se retiraban. Se desató una feroz lucha, y varias unidades quedaron cercadas por las tropas soviéticas. Sin embargo, muchas de ellas lograron escapar, y se atrincheraron en sus nuevas líneas defensivas. Al oeste, el 17 de marzo de 1944, los soviéticos volvieron a atacar la estación de Auvere, esta vez con el 109, y el recién llegado sexto Cuerpo de Fusileros. Estas fuerzas se lanzaron contra las maltrechas defensas de la 61 División de Infantería, que ya había sufrido miles de bajas desde el inicio de la campaña. 3 días después, el cuartel general del 43 Cuerpo de Ejército, bajo el mando del general de Infantería, Karl von Oben, fue trasladado al sector, con la misión de lanzar un contraataque contra la cabeza de puente de Krivaso. Los últimos ataques soviéticos en el sector de la 61 División se produjeron el 22 de marzo. Ese día, la división alemana informó haber repelido al menos 10 ataques soviéticos. Ese mismo día, los soviéticos volvieron a atacar las posiciones del regimiento de Reiter. El regimiento de Kolani sufrió numerosas bajas, perdiendo por completo su quinta compañía. Las luchas en el sector se calmaron durante los días posteriores. El cuartel general del 43 Cuerpo de Ejército organizó un grupo de combate con el objetivo de destruir la cabeza de puente de Krivaso. Para liderar esta operación, fue trasladado el experimentado coronel Fiacince Graf Strachwitz, quien se encargó de unificar varias unidades y de formar un Kampfgruppe. Este grupo estaría compuesto por la 170, por la 227, y por la 11ª División de Infantería, junto con numerosos tanques. Además, el SS Brigadierführer, Fritz von Scholz, envió elementos de su división para sumarse al contraataque. El ataque del Kampfgruppe Strachwitz llegó el 26 de marzo de 1944. Con el apoyo de tanques Panther y la aviación, las fuerzas de Strachwitz lograron romper las defensas soviéticas, cercando a algunas unidades. Al día siguiente, los soviéticos intentaron contraatacar, pero todos sus esfuerzos fueron rechazados por los alemanes. Para el 31 de marzo, finalmente, el bloque occidental quedó destruido. Sin embargo, aún persistía la amenaza del bloque oriental. Durante los días siguientes, el Kampfgruppe Strachwitz se reorganizó para continuar su contraataque. Para entonces, las luchas en el sector de Narva habían sido relativamente escasas, lo que permitió a las tropas reorganizarse. Para el 6 de abril de 1944,
el Kampfgruppe Strachwitz retomó la ofensiva contra las fuerzas del 59 Ejército Soviético, obligándolas a retroceder, aún más al sur de Auvere. En este nuevo ataque, el grupo de combate contó con el refuerzo de la 122 División alemana. Sin embargo, al día siguiente, la ofensiva se estancó, y fueron los soviéticos quienes pasaron a la defensiva. De este modo, el frente en el sector de la cabeza de puente de Krivaso quedó finalmente estabilizado. Tras estas batallas, las unidades de la División Norrland regresaron a sus posiciones en la cabeza de puente de Narva. El 9 de abril de 1944, el comandante del 24 Regimiento danés, el SS Obersturmbannführer, Hermenehild Graf von Westphalen, resultó gravemente herido cerca del puente de Krenholm. Fue trasladado a un hospital militar en Tallinn, donde falleció semanas más tarde. El SS Sturmbannführer, Albrecht Krugel, asumió el mando permanente del regimiento. Tras más de 2 meses de intensas batallas en la cabeza de puente de Narva, el 20 de abril de 1944, Fritz von Scholz, comandante de la 11ª División Panzergrenadier SS Norrland, fue ascendido a SS Gruppenführer. Ese mismo día, Jürgen Wagner, comandante de la 4ª Brigada Panzergrenadier SS Nederland, también recibió un ascenso, siendo nombrado SS Brigadier Führer. Durante el resto de abril y mayo, los combates disminuyeron considerablemente, en ambos sectores del frente. Tras semanas de operaciones continuas, las unidades alemanas y soviéticas aprovecharon esta relativa calma para reorganizarse, para reforzar sus líneas, y para recibir reemplazos. Desde entonces, los regimientos noruego y danés de la División Norrland fueron reducidos a 2 batallones cada uno. A inicios de mayo de 1944, llegó al frente el SS Obersturmbannführer, Fritz Nöchlein, para asumir el mando del 23 Regimiento SS noruego. Tras un periodo de relativa calma en el frente, y con la llegada del verano, el 7 de junio, las tropas soviéticas retomaron los ataques contra el 24 Regimiento danés. Los combates se prolongaron durante los 5 días siguientes, con intensos enfrentamientos locales a lo largo de sus posiciones. El 20 de junio de 1944, llegaron al frente unidades del 47 Regimiento estonio, al mando del Obersturmbannführer Paul Bent. Al día siguiente, el 21 de junio, Franz Ausberger, comandante de la 20ª División SS de Estonia, fue ascendido a SS Brigadier Führer. Para fines de junio, el SS Obersturmbannführer, Wolfgang Horchel, comandante del 48 Regimiento SS, fue retirado del frente por agotamiento, y fue enviado a Praga para integrarse a la reserva de oficiales. Su lugar fue ocupado por el recién llegado SS Obersturmbannführer, Richard Benner. El 12 de julio de 1944, las fuerzas soviéticas lanzaron un nuevo ataque contra los daneses en Dolhava-Niva. Los intensos combates en el sector se prolongaron durante los días siguientes, manteniendo una fuerte presión sobre las posiciones defensivas alemanas. Durante los combates, los defensores lograron capturar a varios prisioneros. Tras los interrogatorios, descubrieron que el Ejército Rojo se estaba preparando para una ofensiva, destinada a romper definitivamente la cabeza de puente de Narva. Steiner y Friesner comprendieron que la cabeza de puente de Narva se volvía cada vez más insostenible, debido al deterioro de la situación, tanto al norte como al sur. Finlandia se encontraba cada vez más vulnerable, y más al sur, el grupo de ejércitos centro estaba al borde de la destrucción, con la operación Bagration en pleno apogeo. Tras mantener la cabeza de puente durante más de 6 meses, el alto mando alemán decidió que era el momento de replegarse hacia nuevas líneas defensivas, en la conocida línea Tannenberg. A mediados de julio, los combates continuaron con especial intensidad en el sector del regimiento danés, donde las tropas resistían obstinadamente, bajo la presión constante del Ejército Rojo. Finalmente, el 23 de julio de 1944, el comandante del destacamento de Narva, el general de infantería, Johannes Friesner, recibió la orden de replegar sus tropas hacia las nuevas posiciones defensivas. Al mismo tiempo,
el Ejército Rojo comenzaba a planear su ataque final contra Narva, preparando una ofensiva destinada a romper definitivamente la cabeza de puente. Esa misma noche, el 23 de julio, las primeras tropas de Steiner comenzaron su retirada. El 24 de julio, comenzó la inminente ofensiva soviética, en ambos sectores, en forma de una pinza, para intentar cercar al tercer cuerpo Panzer SS germánico. A pesar de la superioridad numérica, en un primer momento las defensas alemanas lograron contener los ataques soviéticos. Al norte de Narva, tras un intenso bombardeo de artillería, los soviéticos rompieron las líneas defendidas por la 20ª División SS, obligando a los estonios a retirarse, y sufriendo grandes pérdidas. Esta retirada abrió una brecha que empeoró la situación alemana, mientras las tropas aún se preparaban para replegarse a la nueva línea defensiva de Tannenberg. Las primeras en evacuar la cabeza de puente fueron las unidades del regimiento danés, acompañadas por elementos del 49 Regimiento de Reiter. Tras ellas, le siguieron las tropas del regimiento noruego y del 48 Regimiento General Seifert. A medianoche del 25 de julio, las últimas tropas de Narva cruzaron el puente con éxito. Solo permaneció en la zona los hombres del 54 Batallón de Ingenieros, encargados de estallar el puente. Durante todo el día, las unidades de las SS continuaron su retirada. En la madrugada del 26 de julio, los ingenieros detonaron los puentes sobre el río Narva, pero uno de ellos resistió parcialmente. Mientras intentaban colocar nuevas cargas, tuvieron que repeler un ataque soviético sobre la estructura. Tras 2 horas de tensión, lograron finalmente destruir el último puente. Tras el repliegue de las fuerzas estonias, los soviéticos pudieron cercar lentamente a las fuerzas alemanas en retirada. Muchas unidades de la Norrland y de la Nederland quedaron cercadas a lo largo del repliegue. Sin embargo, tras intensas batallas, muchas de ellas fueron rescatadas. Aún así, no todo fueron buenas noticias para los alemanes y los holandeses. El 48 Regimiento General Seifert, al mando del SS Obersturmbannführer Richard Benner, quedó cercado al este de Repniku. De inmediato, el SS Brigadierführer Wagner envió una compañía de cañones de asalto para intentar de rescatarlos. Sin embargo, cerca de Repniku, la fuerza de rescate se encontró con una dura resistencia soviética. Al no conseguir abrirse paso, el regimiento quedó abandonado a su suerte. Todos los intentos realizados durante la tarde del 26 de julio fracasaron. Los supervivientes se dividieron en pequeños grupos e intentaron infiltrarse a través de las líneas soviéticas. En uno de estos intentos, murió el comandante del regimiento, el SS Obersturmbannführer Richard Benner. El 48 Regimiento General Seifert quedó prácticamente destruido, y solo unos pocos rezagados lograron escapar del cerco. Tras el repliegue desde la cabeza de puente de Narva, las fuerzas alemanas y estonias se atrincheraron en la línea Tannenberg, ubicada en las colinas del Sinimäed, a unos 20 kilómetros al oeste de Narva. Los combates no tardaron en reanudarse en el sector. Para reforzar las defensas en las colinas, se envió un grupo de combate de la 6ª Brigada SS Flamenca. Este recibió el nombre del Kampfgruppe Rehmann. Allí, las tropas alemanas se enfrentaron a otros ataques del Ejército Rojo, decididos a abrirse paso hacia Estonia, y de cortar la retirada alemana en el Báltico. Los soviéticos lanzaron repetidos asaltos apoyados por artillería y tanques, empleando una fuerza muy superior en hombres y material. Las 3 colinas principales, cuya altura dominaba el terreno, recibieron designaciones clave, y se convirtieron en el punto central de una lucha encarnizada. Durante estos duros enfrentamientos, el 27 de julio de 1944, Fritz von Scholz, comandante de la 11ª División SS Norrland, resultó gravemente herido durante un bombardeo de artillería. Murió al día siguiente, en un tren que se transportaba a Rakvere. Pese a la presión aplastante, las posiciones alemanas y estonias resistieron los ataques durante varios días, causando graves pérdidas al Ejército Rojo. El 29 de julio de 1944, el 49 Regimiento de Reiter
sufrió numerosas bajas al ser atacadas por grandes fuerzas soviéticas. Entre ellas, estaba el SS Obersturmbannführer Hans Kolany, que se quitó la vida, al ser rodeado en su puesto de mando. Aún bajo un asalto continuo, la línea Tannenberg permaneció en manos alemanas, aunque aquella resistencia solo retrasó temporalmente el avance soviético en el Báltico. Tras 2 semanas de combates encarnizados, el 10 de agosto de 1944, el Consejo Militar del Frente de Leningrado ordenó detener la ofensiva y pasar estrictamente a la defensa. Finalmente, la batalla de Narva había culminado. Los soviéticos sufrieron pérdidas tremendas y no pudieron romper completamente la línea. Los soviéticos habían sufrido pérdidas muy elevadas, al igual que los alemanes. Las defensas en la línea Tannenberg se mantuvieron en el sector hasta mediados de septiembre de 1944.